Mis amados, aquí Majayot, Hakal Baruj Hu lo bendiga y lo guarde. Iniciamos esta ministración, esta primera parte de este Yom Mascado de la semana. Sea de gran verajo bendición para cada uno de nosotros. Continuamos con el tema, la Shemronita, Baruch Hashem, toda Rabba Kadosh. Pues vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía de Hakadosh Baruj Hu en este día, sea Él dándonos entendimiento, discernimiento, pues para su cabot. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu bemezvut haaretz ivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, de tu raro universo, toda Rabba Kadosh, por este Yom más Kadosh de la semana, de darnos este privilegio de estar en tu presencia, Abacadosh, para exaltar y bendecir tu bendito nombre. Ahora te pedimos, Abacadosh, tu dirección, Abba. Sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos o razonamientos. Sea tu Torah, Abacadosh, como enseñanza para nuestras vidas, Abba. Ayúdanos a ponerlo por obra, ser hacedor de tu palabra. Y cada palabra, cada paso que sean guardados y grabados en las tablas de vuestros corazones para ponerlo por obra. Sea hecho por Emuná en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, aquí Majayot. Aleluya. Pueden sacar su cuaderno o libro o libreta de apuntes o lapiceros para que puedan estudiar. Aleluya. Anotar para que lo estudien. Nos vamos a ir a Ezequiel, Yehezkel, capítulo 16, verso 8 al 14. Aleluya. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 16, verso 8 al 14. Aleluya. Ezequiel capítulo 16, verso 8 al 14. Lo tenemos. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 16, verso 8 al 14. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el ajabá, amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez. Y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice Yod Hai Bab Hayahu el soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos. Y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas, con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina, y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de esplendor, perfeccioné tu belleza, dice Yod Hai Bab Hai, el soberano. Baruch Hashem. Ya hemos explicado, mis amados, Ahem Hayot. Israel es la Isha, es la esposa de Elohim de Israel. Baruch Hashem. Por eso aquí en este verso le está hablándole todo lo que hizo por él. Le cubrió su desnudez. Baruch Hashem. El mundo espiritualmente está desnudo. Pero cuando viene a Yeshua HaMashiach,
comienza a cubrir su desnudez. ¿Cómo es eso? La Torá nos cubre de nuestra desnudez. El pecado nos muestra nuestra desnudez, así como la ira, la contienda, el orgullo, la amargura, la idolatría, la fornicación, todo ello, el adulterio, ¿no? La codicia, el celo, pues te lleva a estar desnudo. Puede estar el hombre muy vestido, elegantemente, con vestimentas costosas, pero espiritualmente está desnudo. Baruch Hashem. Entonces, aquí que les está diciendo, yo te cubrí con tu desnudez, te pronuncié mis votos matrimoniales. ¿Dónde está surgiendo? En Éxodo capítulo 19. Baruch Hashem. Ahí están surgiendo los votos matrimoniales, las promesas matrimoniales para Israel. Antes de dar, pues, las 2 tablas de piedra escritas, antes de hablar los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Primero le dice, ¿no? En el verso 5 de Éxodo 12, si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro. Baruch Hashem. Es una promesa que le hace Jacob Baruj Hu al pueblo de Israel, a la Isha. Si escucha mi palabra, todo novio le dice, bueno, mira, si tú te comportas bien conmigo, haces lo que yo te digo, etcétera, etcétera, pues tú vas a ser mi reina, yo te bajo las estrellas, qué sé yo, ¿no? Jacob Baruj Hu le está hablando de la misma forma al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Pero esta Isha, esta Calá, esta novia, es tan ingrata. Dijo que sí, haremos. Pero a 40 días después hizo su becerro de oro. Cometió el adulterio. Baruch Hashem. ¿Qué dice? Te vestí de ropa fina, etcétera, de telas costosas, ¿no? Te puse, ¿no? Te adorné con oro y plata. Te di una hermosa corona para la cabeza, Baruch Hashem, o sea, una corona como de rey, como de una reina, Baruch Hashem. Pero sin embargo, el pueblo de Israel no cumplió la promesa. Y aquí vemos entonces el desposorio de Hakadosh Baruj Hu, del Shaddai Todopoderoso, con su novia, la esposa, en una clara analogía con el desposorio de Ribka. Pero antes de la consumación del matrimonio, la prometida cayó en infidelidad y, según las palabras del Shaddai Todopoderoso, en prostitución con ídolos ajenos. Ya sabemos los acontecimientos después del becerro de oro. Baruch Hashem. Entonces, el pacto matrimonial que Hakadosh Baruj Hu había celebrado, la promesa del pacto que había celebrado en Monte Sinaí, quedó invalidado por el adulterio del pueblo de Israel, que es el becerro de oro. En muchos temas hemos ido explicando esto. Baruch Hashem. Bien, es verdad, renovó en otras piedras, piedra que labró Moshe, 2 piedras, 2 tablas de piedra que Moshe mismo labró y subió al monte y Yahweh lo escribió. Pero ya no era, pues, para la consumación del matrimonio, sino era promesa que tenía que cumplirse después, posteriormente. Por eso en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, está surgiendo ahora el pacto renovado. En la traducción que tienen ustedes dice un nuevo pacto. Baruch Hashem. Bien, ¿qué dice? Pues vendrán días cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Para ese momento ya Israel había sido llevado cautivo a Siria. Baruch Hashem, para ese momento se encontraba el pueblo judío, las 2 tribus del reino del sur. Bien, pero el pacto está con las 2 casas. Ahora analicemos aquí. ¿Dónde dice que van a surgir denominaciones religiosas? Podemos revisar en su Tanaj.
No dice, yo voy a levantar a misionero mundial, testigo Jehová, adventistas, bautistas, aliancistas. No, no dice, no hay. Solamente el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, las 12 tribus de Israel. Ahora, esta promesa del pacto renovado, la Brit Hadasha, conocido como nuevo pacto, se confirma otra vez en Hebreos capítulo 8. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, pueden ver ustedes que otra vez se repite casi lo mismo. Dice, haré un pacto renovado o un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, ya no idéntico al pacto celebrado en el monte Sinaí, sino ahora vienen mayores condiciones, pero también mayores requisitos. Baruch Hashem. Pero es importante entender, mis amados, Ajim Hayot. Antes de hablar en el monte Sinaí, Hakadu Barujú le dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel que se purifiquen por 3 días y que laven su ropa, sus vestidos. Baruch Hashem. Entonces nosotros también igual, para de entrar al reino de Yahshua HaMashiach, que él dijo, arrepentidos, para que el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, para que tú entres a mi reino tiene que hacer teshuvah. Ese teshuvah trae como requisito la purificación, bautizo, en hebreo conocido como tevilá. Los presentes ya lo han hecho esa purificación, Baruch Hashem. Y por lo tanto, al purificarnos en el nombre de Yahshua HaMashiach, como dice Hechos capítulo 2:38, nos convertimos otra vez en la Isha. O sea, ahora pues hay otros requisitos que también ya establece para nosotros, ¿no? Dice Santiago 2:10, porque estuviera guardando toda la Torah, pero si dejara de hacer uno, eres culpado por todo. Baruch Hashem. O sea que si te desvías de tu atención a Yahshua HaMashiach, estás cometiendo adulterio. Baruch Hashem. O estás cayendo en fornicación. Eso es lo que estaba pasando en el monte Sinaí. Baruch Hashem. Bien, pero ¿cómo podemos entenderlo realmente lo que está sucediendo? Acuérdense que el Mashiach le dice a los judíos, no a los paganos. La escritura no es para paganos, no es para goyim, no es para gentiles. A los judíos le está diciendo, si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio. Baruch Hashem. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, hicieron festejos, danzaron alrededor, etc. Pero ahora ya no necesitas. Si con tu ojo codicias, ya cometiste adulterio. Baruch Hashem, ya pecaste. No necesitas de entrar al acto sexual, sino el deseo, la codicia. Eso lo decía muy claramente Shaul. Si la Torah no dijera no codiciarás, no hubieras sabido que es pecado. El codiciar entonces es pecado. Entonces, en las 10 palabras, conocido como 10 mandamientos, también está escrito, que dice, no codiciarás. No codiciarás la esposa de tu prójimo, sus animales, sus bienes, etcétera, etcétera. Baruch Hashem, el codiciar es pecado. El codiciar es idolatría. Bien, por eso, con la Shomronita, Shomronim, en su traducción dice, ¿no?, de una forma diferente la palabra, dice Samaria, los samaritanos, ¿no? Bien, pero en hebreo es Shomronim. Pues todo este pueblo eran idólatras y por lo tanto el Mashiach los judíos no podían cruzar ese territorio directamente.
Tenían que hacer un rodeo para ir a Galilea, a Galil, Baruch Hashem. Entonces rodeando era más tiempo en la caminata, pero se cruzaban por Samaria, por Shomrom, el camino era más corto. Pero Yahshua, evidentemente, el Salvador, pues desafía eso, ese control, ¿no? Desafía al ir a la poza de Jacob, al sentarse ahí. Y ahí llega la Shomronim, ya hemos estado viendo el acontecimiento con la Shomronim de los 5 maridos, ¿no? Los 5 maridos por principio era la Torá, ya eso está explicado. Pues pero ahora vamos a ir a otros maridos también. Pero también vamos a ver aquí el 6º marido, Baruch Hashem. Bien, vamos a ir a Ezequiel capítulo 16, verso 60. Tengamos mucho cuidado entonces, mis amados, Ajim Hayot, con la idolatría, la codicia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, dice Yohanan en Primera de Juan, capítulo 2. Ezequiel capítulo 16, verso 20. Ezequiel capítulo 16, verso 20. Y dice la palabra en Ezequiel capítulo 16, perdón, es 60, perdonen ustedes, es el verso 60, por favor. Corrección, por favor. Ezequiel capítulo 16, verso 60. Y dice la palabra en el verso 60, sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando era joven y estableceré contigo un pacto eterno. Baruch Hashem, ahí está. Esa profecía que se va a cumplir con Yahshua HaMashiach. En la cena de Pesach, capítulo 27 de Mateo, Yahshua bendice el lejem, el pan. Este pan simboliza mi carne, mi cuerpo. Y le da para que participaran de ese lejem sus 12 talmidim. Una vez cumplido eso, dice, este jugo de la vid simboliza mi sangre. Este es el nuevo pacto. O sea, a través de esa sangre surgía la Brit Hadasha, pacto renovado. Pero evidentemente la uva, el jugo de la vid, no puede compararse a la sangre. Lo que él está anunciando que esa noche, al amanecer, a las 3 de la tarde, iba a ser colgado en la estaca de ejecución y le iban a traspasar con una espada la costilla y iba a derramar su sangre. Esa sangre es que nos lleva a nosotros al pacto renovado. Por esa sangre somos redimidos nosotros, ¿no? Para ser salvos. Baruch Hashem. Entonces todo aquel que ha sido sumergido en el mayín, en el agua, en nombre de Yahshua HaMashiach, según capítulo 2, verso 38, ya está dentro ese pacto renovado. O sea, se cumple entonces lo que Mashiach dijo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. O sea que a través de Yahshua HaMashiach ya estamos en su reino. Por lo tanto, entonces, lo que dice Shaul en 1 de Corintios, capítulo 16, el capítulo capítulo 6, verso 16, ¿qué nos dice? No, 3:16, perdón, 1 Corintios capítulo 3:16, ¿qué nos dice? Vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Para hacer el templo del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, ¿qué tiene que suceder? Primero entonces recibes al Mashiach. Lo que se cumple ahí es lo que dice Ezequiel capítulo 2, verso 38. Arrepentidos, ¿no? ¿Qué dice? Arrepentidos. A ver, ¿quién sabe el pasuk? Estamos hablando de Hechos 2:38.
arrepentíos, bautícese para perdón de pecados, para la llenura del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem, ¿ve? Para la llenura del Ruach, o sea, a través de la Tibilá, ¿no? En nombre de Yahshua HaMashiach, conforme a las Escrituras, ese Tibilá nos lleva a que venga a morar en nosotros el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. Baruch Hashem. En esta Shomronita, justamente lo que estaba ocurriendo, algo similar. Él estaba rompiendo un tabú, una pared que le separaba. Ya vemos de que los judíos no querían tener ninguna relación con ellos, ¿no? Por eso la Shomronita que dice, pero tú ¿cómo me pides agua? Tú eres judío, ¿ve? Pues lógico, ¿cómo era posible que el Mashiach estuviese pidiendo agua a la Shomronita, ¿no? Pero el Mashiach en la conversación le va explicando, ¿no? Pues, pero el agua que yo te voy a dar, pues, es eterna. Baruch Hashem, o sea, ese agua, ¿qué significa? También el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Baruch Hashem. Por eso esa Shomronita, ¿a quién identifica? A Efraín. Esa Shomronita está identificando a Efraín. ¿Y quién es conocido como Efraín? Las 10 tribus de Israel. Baruch Hashem. Estas 10 tribus de Israel están en la dispersión desde el año 725. Nunca regresó a Jeret Israel. Este reino del norte se gentilizó, se convirtió en pagano, en extranjero, perdió su identidad nacional de ser israelita, se convirtió en idólatra, que comenzaron también ellos mismos a fabricar sus propios ídolos, a adorar sus ídolos, así como el mundo hace. Hay artesanos que el hombre moldea a Cristo morado, de yeso, de madera, y la gente se va a adorar ahí, Baruch Hashem. Por eso dice, lo hemos visto, no sé si lo han notado, en la lectura de Primera de Reyes, dice, ¿no? Irán a adorar dioses ajenos, Baruch Hashem, en naciones extrañas. Pero sin embargo, está en la sangre de nosotros, de repente, ¿qué? Una pequeña gotita de sangre israelita, que nos llama a leer la Biblia, pero no entendemos por qué. Pero ahora que venimos a Reyes Hebreos debemos entender, entonces nuestros ancestros fueron de la tribu de Israel y somos descendientes de ellos, paganizados evidentemente, pero ahora viene en este tiempo de restauración que nos llama a regresar a nuestra raíz. Baruch Hashem. Bien, por los méritos de Yahshua HaMashiach, pues Hakadosh Baruj Hu recuerda su pacto que celebró en el monte Sinaí, pero que no se cumplió ese pacto, se quebró ese pacto por desobedecer el pueblo de Israel. Entonces ahora dice, estableceré contigo un pacto eterno. O sea, con Yahshua HaMashiach entramos a ese pacto eterno, también conocido como pacto renovado o Brit Hadash. Requisitos. Requisitos, hay que dejar entonces ahora atrás toda la idolatría. Baruch Hashem. Pero ya explicaba también. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, ya saqué mis cuadros, ya saqué mis yesos, ya no tengo ya las maderas de idolatría, simbolizando a muchos ídolos, como a la reina del cielo, como a Baal. ¿Ve? Porque todo eso está claramente identificado en la Escritura. El mundo, o al mundo le gusta adorar a Baal. Baal es un ídolo cananita, un dios cananita. Lógicamente, lo conocen ahora con diferentes nombres, pero sigue siendo Baal, porque es el dios, ¿no?, cananita.
Y para adorar a este Dios cananita, muchos sacrifican a sus hijos, porque ese Dios se llama Moloch, Baruch Hashem, ¿ve? Y otros se postran en ese Baal cananita. Y otros se disfrazan. Ustedes pueden ir a la Biblia católica, a Baruch, la Biblia católica Baruch, capítulo 6. Todo lo que hace la católica romana, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, en muchos lugares, Cristo Pachacamilla, el Señor esto, etcétera, etcétera, y levantan en andas, imagínate, ¿no? Lo cargan. En Baruch, capítulo 6, está narrando muy claramente esa idolatría. Baruch Hashem. Bueno, en una oportunidad, ese tema habíamos subido a YouTube, pero como hemos descontinuado, lo han sacado, pero vamos a volver a subir de nuevo, pero de repente con mejor explicación. Baruch Hashem. Bien, pero el tema es aquí, mis amados, la Shomronita. Ese éramos nosotros. Baruch Hashem. ¿De dónde estamos viniendo? Gracias a Hakadosh Baruj Hu, ahora ya no somos, ¿ve? Ese Shomronin pagana, impura, no. Ahora somos Efraín. Baruch Hashem. Para confirmar el pacto eterno nos vamos a Jeremías capítulo 32, verso 40. Jeremías, capítulo 32, verso 40. Aleluya. Y dice la palabra en Jeremías capítulo 32, verso 40. Y haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme, y nunca me dejarán. Aleluya. En Jeremías capítulo 33, 34 dice, escribiré mi Torah en sus corazones. Baruch Hashem. Y entonces acá dice, no, pues pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. Aleluya. Adorarlo en el espíritu, en el ruach, en verdad, en emet. No a través de cosas, no a través de simbolismos. Porque a Elohim no lo podemos ver. Nadie puede ver cómo es el sol. O si alguien puede verlo, cómo es el sol. No. Solamente podemos ver es el reflejo, pero quien siguiese la vista, nadie puede verlo, la figura en sí del sol. ¿Ok? Así es Elohim, nadie puede verlo. Baruch Hashem está aquí, pero no podemos verlo. Él es nuestra luz, pero no podemos verlo. Pero sin embargo, Él sí nos ve. Él sabe todo lo que hacemos, lo que pensamos. Baruch Hashem. A pesar de la ruptura del pacto en el monte Sinaí por parte de Israel, en la rebeldía de parte de Yahudá, Yahweh se mantiene firme. Yahweh expresa sus intenciones de llevar consigo a Israel como una unidad a la eternidad. Aunque Israel y Yahudá invalidaron el primer pacto, Yahweh Elohim refrendará el primer pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Baruch Hashem. Bien. Yo sé que hay muchas iglesias cristianas, pastores bien intencionados, pero lamentablemente están ciegos a la verdad, a la emet. Eso es. Porque Hakadosh Baruj Hu no abre el ojo así por así a cualquiera. No. Hay que pagar precio para ello. Pero también es en su tiempo de él. Baruch Hashem. Pero sin embargo, dice la Escritura,
De quien tenga compasión, tendré compasión. De quien tenga misericordia, tendré misericordia. Porque si ese pastor cristiano que tiene una buena intención, realmente lo buscara de corazón, ¿no? Hakadu y Barujú comenzaría a iluminarle, comenzaría a quitarle la ceguera espiritual para que pudiera entender qué le está diciendo la Biblia. Les pongo como ejemplo a Juan. ¿Qué cristiano no lo conoce a Juan? Todos los cristianos conocen a Juan. A Juan que está bautizando, Baruch Hashem. Pero en el fondo no conoce quién es Juan. Simplemente toman el nombre como una etiqueta. Pero en el fondo, ¿quién es Juan? Juan es un judío que cumple con todos los mandamientos. Cuando nace a los 8 días es circuncidado de lo prepucio del corazón. Cuando está en el vientre de su madre, Hakadu y Barujú dice que va a ser nazareo. Cuando nace, él es un profeta. Es un profeta en el espíritu de Eliyac. O sea, el espíritu de Eliyac está en Juan. ¿Y quién es papá de Juan? Es un Cohen, un sacerdote levita, que está al servicio de Elohim en el Mishkan, en el templo, conocido como tabernáculo. Y para estar al servicio de ahí, tiene que estar circuncidado a los 8 días. Tiene que ser guardador de la Torah, caminar en obediencia de la Torah. Por lo tanto, entonces, Yohanan es un judío. ¿Y cómo podemos tomar a Yohanan y cristianizarlo a él? Entonces ya está surgiendo una ceguera espiritual. El Mashiach por eso dijo, ¿no? Un ciego, ¿cómo puede guiar a otro ciego? Los dos se van a caer al abismo. ¿Ves? Y cuando nosotros comenzamos a explicar a un simpatizante, le decimos, mira, tiene que hacer teshuvá, tiene que hacer arrepentimiento, esto, ok, ¿no? Y como se congrega en una iglesia, dice, bueno, también le preguntaré a mi pastor. Después dice, no puedo, Roy, o pastor, no puedo, hermano, porque mi pastor me dice que puedo perder mi salvación. Y yo le digo, aleluya, Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Cómo vas a perder tu salvación por guardar los mandamientos? Por obedecer, por conocer tu historia, de regresar a tu raíz. ¿Ve? Es como en la introducción que yo les explicaba de la Septuaginta griega. Por si acaso, hay 2 Septuagintas. La Septuaginta griega y la Septuaginta hebrea también. Baruch Hashem, hay que conocer la historia de cómo está surgiendo. ¿Ve? Ok. Entonces, ese creyente se está perdiendo. Porque el pastor que está ciego le dice, no. Lo que te han dicho es de los judíos. Nosotros estamos bajo la gracia. Baruch Hashem. Pero si entendemos realmente qué es gracia, por su gracia, Yahshua vino, por la Yahshua de Elohim vino a salvar a su pueblo. Vino como hombre a hacer justicia. Y para que se cumpla ello, va en la Shomronita. ¿Ve? La Shomronita en sí no es una mujer adúltera. Pero ahí nos está narrando lo que está sucediendo. Porque en sí, eran idólatras. ¿Ve? Idólatras espirituales. Es como que el Mashiach decía al pueblo judío. Y diría, lo dice también ahora y lo diría igual. Si tú amas a papá, mamá, esposo, esposa, hermano, hermana, hijo o hija, más que a mí, no eres digno de mí. Significa que eres un idólatra. Baruch Hashem. Porque en primer lugar debe estar Él. En todos nuestros actos debe estar primero Él. Ese es el tema. Por eso Yohanan dice, el que me adora, adóreme en espíritu, en verdad, en Ruach Emet. ¿Por qué? Porque ya tenemos el espíritu de Él en nosotros. En nosotros. Si está en nosotros,
ya no nos permite mentir, ¿o sí? Si mentimos, Yeshua dice, tu padre es mentiroso del principio y asesino. ¿Ve? Ya no puedes. No, pues, ¿ve? Entonces, corrijamos, aprendamos a discernir como los hermanos de Borea, cuando Shaul les explicaba de la Tanaj, ¿no? De los pergaminos. No había Biblia en ese tiempo, por si acaso, eran pergaminos, ¿no? Pues los de Borea rápidamente comenzaban a revisar los pergaminos que tenían, si lo que les había explicado estaba ahí, y lo confirmaba. Entonces, lo que yo les estoy explicando, les doy muchos detalles, es simplemente van a su Tanaj y comienzan a estudiarlo. ¿Por qué la Tanaj? Porque es nuestra fuente principal. Porque en la Tanaj está inmerso todas las leyes. Explicaba, el Perú tiene código penal, código civil, procesal penal, códigos de aeronáuticas, hay marítimo, hay de todo, ¿ves? De trabajo, etcétera, etcétera, industria, etcétera, etcétera. La Torah tiene igual. ¿Cómo debe casarse? ¿Cómo debe ser un esposo? ¿Cómo debe ser una esposa? ¿Cuánto tiempo debe labrar la tierra? ¿En qué tiempo no? ¿Cómo debe guardar el Shabbat? ¿Cómo debe celebrar las fiestas? Entonces ahí están penalizados muchas cosas y también muchos están ahí socializados para la familia. Y si no conocemos ello, entonces estamos perdidos. Y el humano piensa que de Grecia salieron las leyes. No, las leyes salieron de la Torah. Ahora debemos ir. ¿Cómo si? No has conocido los mandamientos. Tal vez no los mandamientos del Sinaí, pero sí se conocían los mandamientos. La Escritura dice que Abraham guardó los mandamientos de Elohim. Por lo tanto, entonces, después del diluvio, no vas a conocer los mandamientos. Sus nietos conocieron los mandamientos y hablaban una sola lengua, hasta el tiempo de la Torre de Babel. Pero viene la destrucción del Torre de Babel, y entonces surge la confusión de lenguas, porque Elohim dijo, si siguen hablando un solo idioma, van a hacer fuerza y harían esto muchas cosas. Y por lo tanto surge 70 lenguas. Y de todo ese grupo de pueblo, ¿no? Surgen grupos, hablando diferentes lenguas. Entonces se van juntando los que hablaban la misma lengua y comienzan a distanciarse cada uno, comienzan a poblar diferentes lugares. Y van llevando justamente ese conocimiento de la Escritura, de esos mandamientos, pero ya a su manera. Así van introduciendo. ¿Eh? Muchos creen el mito de los incas, que salió del lago Titicaca. Pero la historia nos dice, no, los incas son descendientes israelitas. ¿Ve? ¿Sí? Es una historia inmensa y maravillosa. ¿Y cómo es que ellos construyeron lo que vemos ahora como zonas arqueológicas, patrimonio mundial de la humanidad, etcétera, etcétera? Pero si vamos a la Escritura, está eso el mismo trabajo que hizo el pueblo de Israel en la Escritura. ¿Ve? Lengua, quechua, mayo, agua. En hebreo, agua es maín. ¿Está ahí? Urubamba, el río Urubamba, los Uros, entre Perú y Bolivia. ¿De dónde surgió? Abraham salió de la ciudad de Ur en Mesopotamia. Entonces ellos conocían. Cuando van de aquí a un lugar y comienzan a poblar, ponen un nombre.
¿Y qué nombre van a poner? Lo que ya tienen conocimiento. ¿Ve? Aún cuando les nace un hijo. Bueno, ahora hay mucha gente que pone cualquier cosa de nombre a sus hijos, ¿no? Le ponen Cristal, cualquier cosa le ponen ahora. ¿Ve? Pero, sin embargo, los antiguos siempre tenían que relacionar con algo muy importante. Dentro del judaísmo continúa la enseñanza de los nombres. A sus hijos que realmente aman, le ponen un nombre que tiene que identificarlos como tal, porque el nombre identifica a la persona. Por eso en la escritura ustedes en su original van a ver Jeremías, Isaías, Ezequiel, Osea. En su traducción está como Jeremías, Isaías, Ezequiel, etc. Claro, le cambiaron los nombres. Así como a Shaul le cambiaron el nombre, así como a Yahshua le cambiaron el nombre, le dicen que es Jesús. El mundo es eso, ponen sus nombres. Y tenía que suceder como sucedió en Egipto con José. A José le cambiaron por nombre, Safanat. ¿Ve? Pues entonces, mis amados, Ajim Ajayot, aquí con la Shomronita, es una enseñanza maravillosa para nosotros. Debemos comenzar a entender qué ha acontecido. Vamos ahora yendo nuevamente, nos vamos a Jeremías capítulo 3, 9 y 10. Capítulo 3, verso 9 al 10, aleluya. Jeremías, capítulo 3, verso 9 al 10. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Dice la palabra, Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio, al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Yahudá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió ser apenada. Yo, Yahweh, he hablado. Ahí está, narrando lo que yo les he explicado. Baruch Hashem. Ahora, los que sacrificaban sus hijos al ídolo, a Moloch, por ejemplo, eran los cananitas, los moabitas, etc. Pero también el pueblo de Israel sacrificó sus hijos en el Huiginón, en el valle del Huiginón. Baruch Hashem. Ahí levantó un altar para sacrificar a sus hijos. ¿Ve? Pero ahí está la historia, mis amados, Ajim Ajayot. Los dos cometieron adulterio. Yahudá más que el reino del norte. Al reino del norte le dio la carta de divorcio, lo despidió. Por lo tanto, no puede volverla a tomar. Pero al reino del sur no lo podía darle la carta de divorcio, porque él mismo prometió que dentro de los judíos iba a nacer una luz, y iba a ser luz a las naciones. Esa luz es Yahshua HaMashiach. Porque si Hakadosh Baruj Hu le daba la carta de divorcio a la amada casa de Yahudá, pues imagínate, no hay redentor, no hay salvador. Baruch Hashem. Es por eso entonces no le da la carta de divorcio. Pero sí le mandó al exilio, lo mandó a la dispersión. Hasta el día de hoy, las 12 tribus de Israel están dispersos. ¿Cómo lo entendemos? Pueden anotar si ustedes desean. Está en Santiago, Jacob capítulo 1, Kefas capítulo 1, está narrando ahí que están en la dispersión las 12 tribus de Israel. Lo que conocemos ahora es un remanente, un pequeño remanente. Baruch Hashem. Y de esos remanentes ya hay muchos que conocen del Salvador, saben del Mashiach. Entonces nos transmiten también a nosotros para este tiempo de la restauración. Es por eso que estamos restaurando todas las cosas. Baruch Hashem. El contenido del texto de Osea es una clara analogía de lo acontecido con Israel y Yahudá, aún el contexto histórico en el que se desarrolla la historia. Vamos a Primera de Reyes, antes de ir a Osea, a Primera de Reyes capítulo 11, verso 36.
Toda la Kadosh. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36. ¿Se lo tiene? ¿Me dicen amén? Y dice la tribu, en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36. Su hijo tendrá una tribu para los descendientes de David, mi siervo. Sigan reinando y como una lámpara brilla en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Ahí está lo que explicaba. Una luz, una lámpara en Jerusalén para las naciones. Ahora, esto es muy importante. Las shomronitas adoraban, pero Mashiach le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque ellos adoraban en el monte Gerizim. Ahí era el lugar que ellos habían establecido. Pero Yahweh había establecido, no en monte Gerizim, sino en Jerusalén. Baruch Hashem. Consideremos este texto como el texto de historia matrimonial. Nos vamos a Oseas capítulo 1, verso 7. Oseas capítulo 1, verso 7. ¿Se lo tiene? ¿Me dicen amén? Dice la palabra en Oseas capítulo 1, 7. Pero sí, le demostraré a Jabá amor al pueblo de Yahudá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como Yod Jai Bab Jai su Elohim. Aleluya. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Los finales de los tiempos. Pero sin embargo también siempre ha preservado a este pueblo Israel, a este pueblo judío. Por su amor es grande. Por eso dice, pero sí le demostraré a Jabá amor al pueblo de Yahudá. ¿Por qué? Porque él siempre ha estado en la presencia de Jacado y Barujo. No importa que los judíos se hayan paganizado, no importa que sean liberales, no importa que sean modernistas, no importa que sean ortodoxos, ultraortodoxos, hasídicos, qué sé yo, Baruch Hashem, pero ellos siguen recibiendo la bendición de Jacado y Barujo. Baruch Hashem. Es por eso que a nosotros ahora nos surge, si tú guardas, ¿qué dijo? Si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro. Baruch Hashem. Claro, ahora es con Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo, Él es la cabeza. Baruch Hashem. Y si somos el cuerpo, entonces ahora hay que simplemente obedecer. Baruch Hashem. Simplemente obedecer. No hay condicionar. No puedes condicionar, yo tomo esto, yo hago esto, yo pienso esto, yo quiero esto. No, no. Ya Él ya lo estableció. Es como un papá, una mamá. En su casa tiene un orden, una directiva. ¿Cómo debe y qué debe hacer los hijos, las hijas? Baruch Hashem. Porque si no hay una orden en una casa, entonces es un caos. No, tiene que haber un orden. ¿Ve? Es todo un orden. Y la escritura es un orden. Por eso, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, ¿qué nos está diciendo? Hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estás caminando, en todo lugar. Una mujer judía, a su hijo, del momento que ya está en gestación, ya le está hablando. Ya le está hablándole. Baruch Hashem. Por eso, en el pueblo de Israel no debe haber violencia. Ni violencia física, ni violencia psicológica. Baruch Hashem. Bien,
Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6. Aleluya. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6 nos dice: finalmente, en el año 9 del reinado de Osea, Shomrom cayó, y los israelitas fueron desterrados a Ashur, donde los establecieron en colonias en la región de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, en las ciudades de los Medos. Ahí está. Encontramos que los hijos del rey, reino del norte, en su primera dispersión diáspora, en el año 721 al 723 antes del Mashiach, estas 10 tribus aparentemente desaparecieron y llegaron a estar perdidas espiritual y físicamente. Así nacieron las 10 tribus perdidas de Israel y están escondidas en muchas de las falsas religiones paganas en todo el mundo. Baruch Hashem. Eso es. O sea que los hermanos cristianos, ¿no?, vienen a ser israelitas realmente, porque tienen la escritura, tienen la Biblia, buscan tratar de entenderlo, pero el problema es que hay una ceguera espiritual que no les puede abrir los ojos. Pero ¿quién les pone realmente la ceguera espiritual? Esos grandes pastores, esos pastores mundiales, que tienen aviones, que tienen barcos, que tienen flota de omnibuses, que tienen mansiones. Esos son los que le ponen la ceguera espiritual a esos creyentes, a esos israelitas. Pero a ellos son los que le creen. ¿Ve? A ellos son los que le creen, a ellos son los que le buscan. A ellos es que se posternan. ¿Por qué? Porque le obedecen a ellos, su falsa enseñanza, su falso amor. Pero no al Elohim de Israel realmente. Ese es el problema. Baruch Hashem. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 9 al 12. Ahí nomás, a continuación, verso 9 al 12. Y dice la palabra: los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, su Elohim. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de Ashera, sobre toda la colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron ahí el incienso en todos los lugares altos, allí como las naciones que Yod-Hai Bab-Hai Yahweh había desterrado de delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando a ira a Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales Yod-Hai Bab-Hai Yahweh les había dicho: ustedes no harán tal cosa. Baruch Hashem. La advertencia, la enseñanza es muy claro. Y aquí ya está hablando a través de los profetas, Hakadai Baruj Hu. Les está haciendo recordar los mandamientos que había dado al pueblo de Israel, Baruch Hashem. Justamente está en los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos que dicen: no te inclinarás, no adorarás, no te posternarás sobre los ídolos. Baruch Hashem. Ahí está. Entonces, el pueblo de Israel conocía, claro que conocía. ¿Ve? Así como que nosotros ya lo sabemos. Así como que nosotros cuando nos hemos bautizado nos hemos comprometido a obedecer los mandamientos de Hakadai Baruj Hu. Pero el ponerlo por obra es nuestra responsabilidad. Obedecerlo o no obedecerlo es nuestra responsabilidad. Caminar por el camino que Él abrió, estableció, es nuestra responsabilidad.
Porque acuérdense que hay dos caminos, Baruch Hashem, uno a la vida y uno a la muerte. Dijo claramente, ¿no? Escoja pues hoy la bendición o la maldición. La bendición como vida y la maldición como muerte. Son dos caminos. Ahora es nuestra responsabilidad. ¿Lo obedecemos o no lo obedecemos? Hacemos lo que queremos hacer, que está bien, pero eso ya es pensamiento humano. Ya no hay nada que aquí decir, no esto, aquello, no hay nada que escoger ni seleccionar, simplemente es obedecer. Baruch Hashem. En otras palabras, Osea estaba profetizando que el reino sería quitado, levantado de Israel, todo el tiempo que fuera llamado Ruama. Israel perdió su reino cuando la conquistó Ashur y fueron deportados a Ashur. Vamos a Salmos, capítulo 44, verso 1. Salmos, Tejelim, Salmos, capítulo 44, verso 1. ¿Lo tenemos? Tejelim, Salmos, capítulo 44, verso 1. Dice la palabra, descuartizaste como a ovejas y los esparciste entre las naciones. ¿No es? ¿Mm? Busquemos entonces. A ver. ¿Mm? ¿Qué dice el 41.1? Vamos a corregir. Aleluya, Baruch Hashem. Todo Rabá Bacadosh. Bueno, mientras vamos corrigiendo, también vamos a Jeremías capítulo 50, verso 6. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos, mis amados, aquí en Majayot. Jeremías capítulo 50, verso 6. Aleluya. Lo tenemos, Jeremías capítulo 50, verso 6. Dice la palabra, mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores se llevaron por mal camino y le dejaron suelto en las montañas, perdiendo su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Está en la dispersión, Baruch Hashem. Y está muy claro, mis amados, aquí en Majayot. Pero también vamos a primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Lo tenemos, primera de Pedro, capítulo 2, verso 25.
Y dice la palabra, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 25, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Entonces, a través de Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem, bien, vamos a ir a Jeremías, capítulo 3, verso 8. Jeremías capítulo 3, verso 8 dice, veo que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Yahudá, esa hermana traicionera, no tuvo temor. Ahora ella también ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Baruch Hashem. Aquí ya, ahora, lo que yo les explicaba, Hakadosh Baruj Hu se está divorciando de Israel, reino del norte, 10 tribus. Baruch Hashem. ¿Por qué? Dice, debido a su adulterio. Pero también hace notar, pero Yahudá, esta hermana traicionera, no tuvo temor. Ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Baruch Hashem. Es importante, mis amados, Ajim Hayot, lo que nos narra aquí las Escrituras. Aleluya. Baruch Hashem. En este lugar, Yahweh perdió, o Israel perdió su nombre, su identidad, quedó oculto entre las naciones, y así es como Israel llegó a conocerse, como las tribus perdidas, las ovejas perdidas de Israel. El nombre de Ruama significaba el fin de la misericordia, compasiva, el inicio del juicio. El nombre de Luame significa el fin de la relación de Israel con Yahweh y su divorcio final. Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Devarim, Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Aleluya. Devarim, Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra Devarim, Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero a ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Eso es lo que ocurrió con la casa de Israel, reino del norte. Le dio la carta de divorcio y lo mandó a la dispersión. Para mandar la dispersión levantó a un rey pagano, los Ashurim. Vino los Ashurim, se los llevó cautivo. Baruch Hashem. Es maravilloso comenzar a entender lo que aconteció con la amada casa de Israel, reino del norte. Aleluya. Y de esta dispersión nunca regresó a la tierra prometida, nunca regresó a Jeret Israel. Aleluya. Pero el Mashiach decía, yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. También le dijo a los judíos, no a religiosos del mundo, sino al pueblo judío. También tengo otro redil que tengo que traer.
Baruch Hashem. Y ese redil era justamente también el reino del norte. Baruch Hashem. Bien, en Romanos capítulo 11 nos narra. En Romanos capítulo 11 dice que llegará la plenitud de los gentiles y todo Israel será salvo. Significa que primero tiene que venir todos los gentiles, llamados gentiles, a ser parte del pueblo de Israel. Entonces la amada casa de Yahudá verá y recibirá ellos al unísono a Yahshua HaMashiach. Entonces vendrá la salvación. O sea, entonces viene Yahshua HaMashiach. Se cumple ahí entonces lo que dice Mateo capítulo 24. Yahshua viene sobre las nubes y enviará sus malajines a los 4 lados de la tierra y reunirá a su pueblo. Baruch Hashem. Es maravilloso lo que nos narra. ¿Ve? Entonces, aquí el tema de la Shomronita es un tema bastante profundo, amplio, que debemos conocer paso a paso lo que ha sucedido. Baruch Hashem. Fueron llevados a Ashur, y eso ya lo hemos leído también, hemos lecturado también en el libro de los reyes la semana pasada, y de ahí, de esos lugares, trajo a Samaria, a Shomrón, gente de otras naciones, que vino también con sus propios ídolos. Y ahí vamos a encontrarnos ahora con 5 ídolos, más adelantito. Baruch Hashem. Esos 5 ídolos también son los maridos de la Shomronita. Baruch Hashem. Bien, pero nos vamos primero a Devarim, Deuteronomio capítulo 29, del 1 al 14. Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, verso 1 al 14. Lo tenemos, Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, del 1 al 14. Dice la palabra: Entonces Moshe convocó a todo el pueblo de Israel y le dijo: Tú has visto con tus propios ojos todo lo que Yod-Hai Vav-Hai Yahweh hizo en la tierra de Mizraim, tanto a Paró como a todos sus sirvientes y al resto del país. Presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero hasta el día de hoy, Yahweh no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años te guié en el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. No comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero Él suplió tus necesidades para que supiera que Él es Yahweh tu Elohim. Cuando llegamos aquí, Esbón, rey de Sihón, y Og, rey de Bashán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Nos apoderamos de su tierra y se la dimos a la tribu de Rubén y la de Gad, y la media tribu de Menashe, como su porción de la tierra. Por lo tanto, obedece las condiciones de este Brit pacto, para que prosperes en todo lo que hagas. Hoy, cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel, están en la presencia de Yod-Hai Vav-Hai Yahweh su Elohim. Tus esposas y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer un pacto, un brit con Yod-Hai Vav-Hai tu Elohim. Yahweh tu Elohim es quien hace este brit pacto que incluye las maldiciones. Hoy, al hacer el brit pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará
que Él es tu Elohim, tal como te lo prometió a ti, y se lo juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solo contigo que hago este pacto con sus maldiciones, lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia de Yahweh tu Elohim, como también con las generaciones futuras que no están aquí hoy. Baruch Hashem. O sea, también esos pactos es para esos tiempos, para nosotros. Baruch Hashem. La escritura es muy claro. Aleluya. La escritura, mis amados, nos narra hechos muy importantes. Aleluya. Baruch Hashem. Los israelitas no podían cumplir con las expectativas de Yod-Hai Bab-Hai por su propia voluntad, sus propias buenas intenciones o sus propias obras. La intención de Yahweh era perfeccionarlos y no serían realmente su pueblo hasta que tuvieran totalmente manifestado como hijos de Yod-Hai Bab-Hai Yahweh. Es lo que está aconteciendo también ahora. Baruch Hashem. Mira, seríamos muy numerosos desde el momento que hemos iniciado, pero nos encontramos con un remanente en este lugar. Siempre buscando el hombre sus propios caminos. Baruch Hashem, eligiendo sus propios caminos, conforme a sus propios pensamientos. Aleluya. Por eso nos dice, ¿no? En el verso 4 de Devarim 29. Pero hasta el día de hoy, Yahweh no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Baruch Hashem. Así está ahora el pueblo. ¿Ve? Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no pueden oír. No pueden oír las palabras de Elohim, la escritura. Pero sí pueden oír las palabras del hombre, las promesas del hombre, las enseñanzas del hombre, la filosofía del hombre. Baruch Hashem. Pero ¿qué dice? Yo los saqué de Mizraim y les preparé 40 años en el desierto. ¿Para qué los preparó? Para que le sirvieran a Elohim, para que vivieran conforme a su voluntad. ¿Para qué vino Yahshua HaMashiach? A redimirnos, para ser salvos, para obedecerle, para ser conforme a la voluntad de Él, por cuanto somos el cuerpo del Mashiach. ¿A quién de ustedes les gustaría, si el hombre sea la mujer, que esté coqueteando con otro? Te tienen a ti y besándole a otro. ¿A cuál de ustedes les gustaría? No es así entonces. Al recibir el Mashiach, es mi ish, es mi esposo, es mi katán. Pero comienza a coquetear por ahí con otro. Entonces ya está siendo infiel. Baruch Hashem está siendo infiel. Y no quiere mujeres infiel. O sea, un pueblo infiel no quiere un pueblo obediente que confíe en Él porque Él es la cabeza. Baruch Hashem. Dice también que le dio comer alimentos no terrenales, sino del Shamayim. Que en sus zapatos o sandalias se gastaron, de sus vestidos, en esa caminata de 40 años. La finalidad era que ellos aprendieran a ver, que no aprendieran, o sea, entendieran que Él puede proveer todo lo que necesita el hombre. Y no se preocuparan por proveerse a sí mismos. En el Mashiach, ¿qué nos dice? Nos dice igual. Confían en mí. ¿Y realmente confiamos en Él? No, estamos preocupados. Mañana compro esto, mañana hago esto. La plata no alcanza. Tengo que pagar esto, tengo que pagar. Lógico. Si tú hablas en tu propio pensamiento, en tu propia fuerza, evidentemente vas a estar en problemas. Pero justamente acá está haciendo conocer que hagamos conforme a la voluntad de Él. Estamos en este segundo desierto, en este segundo éxodo, en el desierto de la vida en este mundo.
tal vez más complejo que para las 12 tribus de Israel que estaban en el desierto Sinaí. Pero sin embargo, si tenemos a Él, ¿por qué debemos preocuparnos? ¿No debemos confiar en Él? ¿Realmente un verdadero esposo dejaría desamparada a su mujer? ¿Mm? Un verdadero esposo diría, bueno, si quieres cuídate, si quieres haz esto. O el verdadero esposo estaría preocupado por su hija, por su esposa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Si la parte humana es así, ¿no? Entonces, cuanto más Hakadosh Baruj Hu, cuanto más Yahshua HaMashiach. ¿Ve? Por eso Él se preocupó de preparar a su pueblo, a esta isla, para que cuando de entrar a la tierra prometida, vivieran por sus mandamientos. Ahora está preocupado en prepararnos a nosotros, para cuando regresamos a Jeret Israel en el milenio, simplemente vivamos por lo que tenemos, por lo que aquí nos hemos preparado. Pero si ahora no nos preparamos, ¿cómo puedes entrar al milenio? Esta es nuestra preparación. Lógico. Esto todo va a depender de cada uno de nosotros. Cómo lo ponemos por obra, cómo lo practicamos. Oseas capítulo 2, versos 12 y 13. Oseas capítulo 2, versos 12 y 13. Aleluya. Oseas capítulo 2, versos 12 y 13. Y dice la palabra, destruiré tus vides, o sea, tus higueras, las cuales, según ella, le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales, de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaban incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponían aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo. Dice Yod-Hai Bab-Hai Yahweh. Destruiré sus vides. Acuérdense que Israel pues sembraba extensos viñedos. Baruch Hashem. Pero acá está. Destruiré. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué? Porque presentaban sus inciensos a Baal. Inciensos que era para Yahweh, para Hakadosh Baruj Hu. Ese incienso le presentaban a Baal. Baruch Hashem. Ahora, ¿tu adoración para quién es? ¿La exaltación para quién es? Es para Yahshua, para Hakadosh Baruj Hu. Pero si tú exaltas a otro, estás haciendo igual. Baruch Hashem. Mashiach nos da ejemplos. Sus talmidines le dicen, maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera. Mashiach sale corriendo a abrazar a su papá, a sus hermanos. ¿No? Claro que no, porque si hubiera salido ahí, pues estaba idolatrando. ¿Ve? No, él simplemente se levantó y dijo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? El que hace la voluntad de mi padre. Baruch Hashem. ¿Qué nos quiere decir? Que primero es el Eterno. Claro, eso no quiere decir que ya te olvidas de papá, de mamá. La Escritura dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Baruch Hashem. Pero no hagas lo que ellos hacen. Si son idólatras, déjalos pues. Solamente preocúpate por su salud, por alguna cosa que requieren. Porque son idólatras, no puedes compartir con su idolatría.
¿eh? Pero si son creyentes, si son del Mashiach, aleluya, Baruch Hashem. ¿eh? Entonces, lógico, el Mashiach nos enseña quién es nuestro hermano. También él dijo, el Padre es uno, el Maestro es uno, ustedes son hermanos, ustedes son Ajim. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Ajayot, es importante lo que nos narra acá en Oseas. Si caemos en desobediencia, él mismo se convierte en nuestro enemigo. Baruch Hashem. Pero realmente, ¿quién provocó? Nosotros. Nosotros. Al caer en desobediencia, nosotros nos alejamos de su presencia. Entonces ahora hay que enfrentar las consecuencias de nuestra desobediencia. Baruch Hashem. Cuando Israel fue echado de la tierra, su conocimiento y comprensión de Yahweh, de su Torah, comenzaron a decaer. Ellos se vieron abrumados por la cultura, la religión ashurim, y debido a que ya estaban acostumbrados al culto a Baal, no les fue difícil cambiarse a los Elelim ashurim. Así que Israel comenzó a cumplir la sentencia de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Lógico, cuando se dividió el pueblo de Israel, reino del norte, nombró su rey, Yarobiam. ¿Qué hace Yarobiam? Hizo 2 becerros de oro y puso ahí en Shomrón para que el pueblo de Israel fuera a adorar a ese becerro de oro. Se convirtieron en idólatras. Baruch Hashem. Y ahí estaban adorando a Baal. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, cuando fueron llevados a Ashur, para ellos era algo familiar, porque estaban acostumbrados a adorar a otro Elelim, a otros dioses, a Baal. Entonces, para ellos asimilarse a esa cultura, a esa enseñanza, a esa idolatría, les fue fácil. Baruch Hashem. Por eso también nosotros seamos muy cuidadosos. Vamos a Oseas capítulo 2, el verso 14, por favor. ¿Lo tenemos? Oseas capítulo 2, verso 14. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Bien, ¿qué dice, no? Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Baruch Hashem. Y eso es lo que está haciendo. Por eso estamos aquí. Baruch Hashem. Es lo que está haciendo él nuevamente, otra vez. A pesar que éramos paganos, a pesar que nos habíamos gentilizado, pero ahí está, otra vez. Pero para eso tiene que cumplirse ciertos requisitos. Pues para esto hay que venir al Mashiach, Baruch Hashem. No al Mashiach griego, por si acaso, que es conocido como Mesías. No, es al hebreo, al judío, Baruch Hashem, que nació de Miriam, no de María. Vamos a Isaías capítulo 43, verso 8. Isaías, capítulo 43, verso 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra en Isaías, capítulo 43, verso 8. Saquen a la gente que tiene ojos, pero está ciega, que tiene oídos, pero está sorda. Baruch Hashem. Ojos incircuncisos, oídos incircuncisos. Oyes, pero no escuchas. O sea, no puedes ponerlo por obra. Simplemente eres un oidor. A esa gente que dice, sácalos. Baruch Hashem.
Isaías capítulo 49, verso 13. Ahí adelantito, por favor. Isaías capítulo 49, verso 13. Si lo tiene, me dicen amén. Isaías capítulo 49, verso 13. Dice la palabra, oh Shamaín, canten de alegría, oh tierra, gózate, oh montes, prorrumpan en cantos, pues Yahweh ha consolado a su pueblo, y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Aleluya. Pues eso está aconteciendo. Aleluya. Eso está aconteciendo por los méritos de Yahshua HaMashiach. También vamos a Isaías capítulo 61, verso 1. Isaías capítulo 61, verso 1. Y dice la palabra en Isaías capítulo 61, verso 1. El Ruach de Yahweh, el soberano, está sobre mí, porque Yod-Hai Bab-Hai Yahweh me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros puestos en libertad. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Baruch Hashem. Él vino a traer la Besorá. Él vino a traer la liberación, la redención a su pueblo Israel. Aleluya. Daniel capítulo 9, verso 7. Daniel capítulo 9, verso 7. Daniel capítulo 9, verso 7. Oh Shamaín, canten de alegría. Oh tierra, gózate. Oh montes, prorrumpan en cantos, pues Yahweh ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Aleluya. Baruch Hashem. ¿No es? ¿Qué dice? Ujú. ¿Quién tiene la Cádiz israelita? Revisen la Cádiz israelita o si no, Biblia restaurada. Porque en las restauradas varían. Igual, ok. Entonces queda dos en observación. Salmos 44.1 y Daniel 9.7. Eso lo corregimos después a la entrega del Shabbat. Baruch Hashem. Ezequiel capítulo 37, verso 11. Ezequiel capítulo 37, verso 11.
Lo tenemos. Ezequiel capítulo 37, verso 11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Baruch Hashem se refiere a Israel, Israel como los huesos secos en el valle, o sea, en el mundo, mientras no llegaba el Mashiach. Pero ahora acá va a venir el Mashiach, ya no somos huesos secos del valle, y tenemos el Ruach de Hakadosh Baruj Hu, porque dice en Corintios, vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Bien, mis amados, Ajem Hayot, para ir culminando esta primera parte, nos vamos a Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Isaías capítulo 9, verso 1 al 2. Si lo tienen, me dicen amén. Y dice la palabra en Isaías capítulo 9, verso 1 al 2. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Sibolón y de Naftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro, cuando Galil de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jardín al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Aleluya. Baruch Hashem. Esa luz que brilla es ahora Yahshua HaMashiach. Esa oscuridad pasó para nosotros. Vivíamos una oscuridad espiritual, Baruch Hashem, pero al tener a Yahshua ya no estamos en una oscuridad, estamos en su luz, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, Baruch Hashem. Por eso, mis amados, aquí en Mahayot debemos esforzarnos en caminar conforme a los mismos mandamientos, decretos, estatutos que dio Hakadosh Baruj Hu al pueblo de Israel. Cada uno de ustedes son parte del pueblo de Israel. Para entender esto, pues yo creo que sí han anotado, de repente los que no han llegado a anotar o los que no han venido ese día, pueden anotar Efesios capítulo 2 del verso 11 al 18 o al 19. Ahí narra muy claramente. Antes estabas alejado de los pactos y promesas a Israel. Antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Pero por la sangre de Yahshua HaMashiach que derramó en el ataque de discusión, ahora eres acercado a los pactos y promesas y a la ciudadanía de Israel. Ahora, dice, eres familia de Yahweh o hijos de Yahweh, dependiendo su traducción. Baruch Hashem. Por lo tanto, eres israelita, no eres de ninguna denominación. Nos llamamos aquí como Kihilá Misiánica Torah Emet, simplemente como una identificación. Pero todos exaltamos a Hakadosh Baruj Hu por los méritos de Yahshua HaMashiach, quien es el Redentor Salvador de Israel. Él dijo claramente, como les explicaba, yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para terminar esta parte, vamos a Jeremías capítulo 50, verso 33. Jeremías y Hermillá, capítulo 50, verso 33. ¿Se lo tiene? Me dicen amén.
Jeremías capítulo 50, verso 33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, Yahweh el Todopoderoso dice, el pueblo de Israel, el pueblo de Yahudá, están sufriendo la opresión. Sus enemigos los tienen presos y no quieren soltarlos. Baruch Hashem, sí pues, ¿ven? El mundo le tienen opresión. Acuérdense que la amada casa de Yahudá pues ha pasado muchas vicisitudes, muchas persecuciones después de la diáspora. Antes de Jeremías 50 y 33 le explicaba, es Efesios capítulo 2, verso 11 al 18. Así, mis amados Ajem Hayot, hemos concluido esta primera parte de este Shabbat. Haya sido de bendición, aleluya. Pues vamos a seguir estudiando. Hay que esforzarnos en guardar, obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, los juicios que ha dado al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a agradecer a Hakadu Baruj Hu por esta mañana, por esta porción de la Escritura, la Torá, los Nevim que nos ha dado, y pidamos a Hakadu Baruj Hu que cada pasuk, cada perik, cada verso sean guardados en las tablas de vuestro corazón y podamos compartir, llevar también nosotros la besura. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro del universo, toda Rabá Abacadosh y el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres. Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por siempre eternamente, en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, te agradecemos por esta porción de la Torá que nos has enseñado, Abacadosh. Ayúdanos a ponerlo por obra, ser hacedor de tu palabra. Esta besorá, esta enseñanza llega a todos los pueblos, Abacadosh, a todas las naciones, hasta los últimos villorios, Abba, para que todos vengan a buscar tu rostro, Abacadosh, y tú, Abba, recibas a todos los que vienen a buscar tu rostro, Abacadosh, y derrames tu virajot en cada uno de ellos, Abba, por tu raje misericordia. Gracias por este Yom Mascado de la semana, de congregarnos en este lugar, Abacadosh, y también hablarnos, exhortarnos, amonestarnos. Tu palabra dice, al que amo yo disciplino. Bendito eres tu Abacadosh, te agradecemos por todas las cosas que traes para nosotros, Abba. Sea bueno, sea malo. Es tu voluntad, Abacadosh, es tu bendición. Y nosotros lo aceptamos, Abacadosh, con pleno conocimiento, Abba, y obediencia. Solamente te pedimos, Abacadosh, que derrames tu Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros, un Ruach de sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y aumentanos la imuná, Abacadosh. Y también, Abba, trabaja en cada uno de nosotros, en la paciencia, en la templanza y el dominio propio. Se ha hecho así, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, Ajem Hayot, Hakadu Baruj Hu, lo bendiga, lo guarde. Retornamos a las 4 de la tarde para la entrega del Shabbat.